Voy a leer entonces los reemplazos para el día de hoy, presidente. El diputado don Jaime Sáez reemplaza a la diputada señorita Yael Lloma y el diputado Fernando Borges reemplaza al diputado don Gastón von Mühlenbrock. Igualmente, excusa de la ministra de Salud por compromisos agendados con anterioridad. No obstante, en esta ocasión asiste en su representación el subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Bernardo Martorell. Igualmente se excusa el ministro de Hacienda por la misma razón y está conectado el jefe del Departamento de Estudio de la Edición de Presupuesto, don Pablo Jorquera, quien solicita asistir telemáticamente por compromisos inmediatamente posteriores a la sesión y en Santiago. Y respecto a la urgencia, Su Excelencia el Presidente de la República retira y hace presente urgencia y califica de suma para el despacho un proyecto que introduce beneficios tributarios a la clase media, compensados mediante la tributación que indica el proyecto, reduce las exenciones y modifica otras disposiciones. Y la Biblioteca del Congreso Nacional le remite informes que les ha sido entregado y enviado, llamado Recomendaciones de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, acogidas total o parcialmente, el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 y elaborado entonces, como se señala, por la Biblioteca del Congreso, con el objeto de que sea un insumo de utilidad para los parlamentarios de la Comisión de Hacienda en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Igualmente, ha llegado una solicitud de audiencia a través del presidente de la Comisión del Sindicato de Conductores de Aplicaciones de Chile. Se dirige esta comisión para exponer una situación de indefensión e ilegalidad que afecta a miles de trabajadores debido a la inoperancia textual del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la implementación de la regulación del sector. El sindicato argumenta lo siguiente: vulnera la libertad de trabajo y su protección al impedir el ejercicio lícito de la actividad, libertad para desarrollar cualquier actividad económica al imponer una barrera insalvable por operar, igualdad ante la ley, el artículo 19.000 número 2 y derecho de propiedad, el 19.000 número 24, se refiere a la Constitución, al aplicar multas y retener vehículos castigándolos por el fracaso tecnológico de la autoridad. Ante la inminente crisis social y económica, el sindicato solicita formalmente: articulado transitorio de emergencia, exigir al Ministerio la inclusión de un artículo transitorio que permita a los conductores continuar trabajando legalmente mientras el Ministerio soluciona el problema del software y garantiza la plena operatividad del registro. Y reconocimiento y cese de persecución. Solicita al Ministerio que reconozca su condición de trabajadores y ordena el cese inmediato de toda persecución, fiscalización y multa por falta de autorización hasta que el registro esté 100% operativo y accesible. Eso es. A escuchar bien, estimada secretaria, respecto del proyecto de reforma tributaria, ¿qué es? Sí, pero ¿qué es el proyecto? ¿Es una indicación? ¿Qué es lo que...? Ah, le puso suma urgencia. Mire usted, ¿eh? Gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días. Hola, subsecretario y superintendente. ¿Qué tal? Buen día. Sobre la carta del sindicato Breco, y en un tema también podríamos decir de características laborales, hace un tiempo atrás se tomó el acuerdo de citar a la Federación de Trabajadores Portuarios. Ellos se han comunicado conmigo para poder conocer más o menos qué fecha podría manejar la comisión para escucharle. Les he explicado que estamos en el contexto de la tramitación del presupuesto, que el calendario es estrecho, están las campañas de por medio también, pero como para ponerlo en agenda probablemente hacia fines del mes de noviembre, comienzos de diciembre, y creo que lo que plantean los conductores es de notable gravedad. Esa carta también creo que ha sido dirigida a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, y amerita que se pueda avanzar en una legislación al respecto, porque lo que está ocurriendo efectivamente es un fracaso tecnológico por parte del gobierno en cuanto a la materia reglamentaria, y eso está redundando en una persecución a los conductores que no se condice con la legislación que este Congreso ha aprobado. Por lo tanto, creo que ese llamado deberíamos atenderlo, presidente.
Diputado Donoso. No, algo muy breve. Pedirle a la Secretaría que nos envíe el informe de la biblioteca sobre la ley de presupuesto y el informe. Por favor, eso. Del comité asesor ese de gasto público, ¿no? Eso. ¿Algo más? En relación a la solicitud esa de la gente de los conductores de Uber, ¿le parece que oficiemos o no? ¿A alguien? ¿Al Ministerio de Transporte les parece la comisión? ¿Sí? Para que considere esta solicitud, este argumento claro de la necesidad de que el gobierno cumpla con la ley. O sea, que haga creo que tiene que ver con un reglamento, algo así, el diputado. Pero hacemos el oficio. Es que quisiera agregar, presidente, Sí. que está también en transporte el reglamento que operacionaliza el FIR, que tampoco ha salido de la Contraloría. Entonces, los gobiernos regionales tienen un tremendo problema hoy día con el monto del subsidio que entregan a los microbuses y a los taxis. Y el reglamento no está. Entonces parece que el Ministerio de Transporte es el que tiene problemas. Ya. Más que una ley. ¿Hacemos esos dos oficios? Por ¿Le favor, parece? o si no, habría que citar al ministro, creo yo, para que viniera a comentarnos y cómo lo apuramos, cómo lo revisamos. Ya, como quiera usted, hacemos la Yo creo que es solicitud. mejor invitarlo, ¿no? ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, oficio por la carta y vamos a coordinar la visita del ministro. Sobre la audiencia, mañana vamos a partir con una audiencia de un sindicato honorario. Pretendo en las siguientes sesiones dejar al inicio unos 10 minutos para que vayan exponiendo la gente que nos ha solicitado audiencia, ya para que lo consideremos, para que nos recuerde igual Jaime. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿No? ¿Algún varios? ¿No? Ya. Continuamos entonces con el objeto de la sesión, que tiene tratar el proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica del boletín 17.397-11 con urgencia calificada de suma, y está invitado el subsecretario de redes asistenciales, señor Bernardo Martorell Guerra, que viene a representar a la ministra que está fuera de Chile, me comentaron, al jefe del subdepartamento de estudio de la Dirección de Presupuesto, don Pablo Jorquera, que está conectado, y también nos acompaña el superintendente de salud, don Víctor Torres. Bienvenido, superintendente. Bueno, su equipo, Natalia, bienvenida, bienvenido. Así que ofrezco la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los honorables diputados y a todos los presentes en la sala. Y si tiene a bien, tenemos una presentación para poder realizar y explicar el contexto y los contenidos del proyecto de ley que se está debatiendo. Este es el proyecto, como usted menciona, del boletín 17.397-11, de fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, que presentó el Ministerio de Salud hace algunos meses atrás, en marzo. Algunos antecedentes, la siguiente, por favor. Algunos antecedentes generales. Este proyecto cumple una parte del compromiso establecido en lo que se llamó la ley corta de ISAPRES. En ese articulado se comprometió el envío de algunos proyectos de ley. Ese articulado transitorio 10º está completamente cumplido. Todos los proyectos están ingresados y uno de esos es este de fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. Este proyecto se enmarca en las prioridades del sector salud, que incluyen distintas medidas como abordar los desafíos en salud mental, en disminuir los tiempos de espera, en la agenda de transformaciones que incluye el copago cero, la atención primaria universal, la creación de la modalidad de cobertura complementaria en FONASA y el sistema de atención priorizado en FONASA también. Y se suma a los otros proyectos que están en tramitación, uno que es la eliminación de preexistencias, que hoy día en la tarde íbamos a tener una sesión también con ustedes, pero que se suspendió por razones de la tramitación de la ley de presupuesto. Entendemos que complicó eso la agenda. La modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que está también en primer trámite en el Senado. La reforma al subsidio de incapacidad laboral, que está también ingresado al Senado en primer trámite. Y la optimización de la ley Ricarte Soto, que también está ingresada como proyecto de ley.
Los objetivos principales de este proyecto es un fortalecimiento institucional, optimizar la estructura y funcionamiento de la superintendencia, resguardar los derechos de las personas con mejores herramientas para asegurar el ejercicio de los derechos y modernizar el sistema de acreditación, actualizando el sistema para los prestadores. Comentarles que este proyecto nace de una visión de la superintendencia como contrapeso institucional dentro del sector, donde la superintendencia actualmente juega un rol en contrapeso a los seguros, FONASA y SAPRES, y también en contrapeso a los prestadores, las clínicas y los hospitales, ¿cierto? Ese rol de contrapeso institucional pensamos y envisionamos que se tiene que fortalecer, y para eso se presenta este proyecto como una primera etapa de fortalecimiento de la superintendencia, y estamos seguros que en el futuro puede seguir evolucionando hacia una institucionalidad robusta y moderna como parte del ecosistema de instituciones en el sector. En el largo plazo, en ese sentido, él busca consolidar a la superintendencia como el principal ente especializado en fiscalizar, adquiriendo mayor relevancia y visibilidad en el sistema. Liderar la defensa de los derechos de los usuarios, de alguna forma la superintendencia es quien protege al usuario y requiere más herramientas para aquello. Y modernizar los mecanismos de fiscalización, sanción, regulación, resolución de controversias y aseguramiento de la calidad en salud. El diagnóstico de la situación de la actual superintendencia y luego el propio superintendente va a poder profundizar en este diagnóstico. En primer lugar, hay una visión sobre la necesidad de una gobernanza renovada en términos de contar con un órgano complementario a la gobernanza actual, que hoy día es una gobernanza que reside en el superintendente nombrado por el presidente, y ahí se observa que es necesario también complementar esto con alguna fórmula que permite ser permeable a distintas perspectivas, a perspectivas que hoy día complementan la visión sanitaria, financiera, administrativa, de gestión clínica, y de otros aspectos que permiten mantener una visión de largo plazo y más allá de los periodos administrativos regulares. Entonces ese es un aspecto del diagnóstico que nos parece relevante tener en cuenta y que va a ser parte de las propuestas que están siendo planteadas. En segundo lugar, también las limitaciones que tiene la intendencia de prestadores. Recordar que la superintendencia tiene dos intendencias, la de seguros para FONASA y SAPRES y la de prestadores para clínicas y hospitales. Y la intendencia de prestadores hoy día carece de múltiples herramientas y de facultades que limitan un quehacer más efectivo. De alguna forma, es una intendencia que no tiene el poder suficiente o las facultades suficientes para hacer cumplir su misión, y por eso también esa imposibilidad de interpretar la ley, por ejemplo, o limitaciones en sus facultades regulatorias y fiscalizadoras, o la carencia de mecanismos alternativos de resolución de controversias que a veces son muy complejos, limita su efectividad. En cuanto a sus funciones y sus limitaciones actuales, hay una protección insuficiente a los derechos de los usuarios, por ejemplo, por la falta de especificidad en las sanciones. Cuando hay un incumplimiento de la ley de derechos y deberes, hay poca resolutividad con los actuales mecanismos de resolución de controversias, hay sanciones insuficientes para disuadir a los prestadores cuando infringen la ley de derechos y deberes. A veces la superintendencia constata un no cumplimiento de los derechos y deberes del paciente y no tiene la facultad para sancionar con suficiente fuerza y lograr un efectivo cambio de conducta en los prestadores. Es como si fuera simbólica la infracción prácticamente, o la sanción. La difusión también de derechos y la transparencia actualmente es limitada y hay poco conocimiento ciudadano sobre los derechos y cómo exigirlos, como también respecto a la calidad
de los prestadores, hay poca información, desconocimiento, la ciudadanía no conoce cuando un prestador, una clínica o un hospital tiene una infracción por haber incumplido los derechos y deberes del paciente. También hay poco acceso de la superintendencia en este rol de contrapeso institucional de conocer y actuar para conocer en mayor detalle un proceso clínico, por ejemplo, algún caso muy grave o emblemático. La superintendencia no tiene facultades para conocer los aspectos clínicos detallados del caso y realizar, por ejemplo, auditorías. Y finalmente, también como parte del diagnóstico, respecto a sus funciones, tiene limitaciones en el sistema de acreditación de calidad. Y acá, por ejemplo, en algunos temas del registro de las entidades acreditadores, en la fijación de los aranceles, en los plazos del cumplimiento de los aranceles, o en el proceso de acreditación mismo y la continuidad de los estándares de acreditación, por ejemplo, en las garantías o en exigir las reevaluaciones cuando observa situaciones entre medio de los periodos de la acreditación, porque la acreditación se tiene que ir actualizando, pero entre una acreditación y la reacreditación pasan varios años sin una facultad para exigir una reacreditación o una reevaluación si recibe denuncias o observa por alguna fiscalización que hay incumplimientos. En el régimen sancionatorio de las entidades acreditadores, a su vez, las sanciones para personas naturales responsables de las entidades acreditadoras es algo que hoy día carece. Entonces, las propuestas, y después de esta lámina le voy a entregar la palabra al superintendente para profundizar en la propuesta. Y este es un resumen de las propuestas. Se crea un consejo para la Superintendencia de Salud, un poco para abordar esta situación de la gobernanza que comentamos en el diagnóstico. Se genera una ampliación de las facultades de la Intendencia de Prestadores, facultades para interpretar la norma y generar cierta orientación a los prestadores, tanto públicos como privados. Mejorar la resolución de controversias, donde se formula la posibilidad de generar una alternativa mediante un arbitraje, cuando hay controversias que en estricto rigor los procesos de resolución actuales, en base a reclamo, es limitado en términos de las facultades que la superintendencia puede tomar para resolver situaciones que si podrían escapar del acotado espectro de sus, facultades actuales. Modernizar el régimen sancionatorio para privados, crea un régimen sancionatorio para públicos. Estos dos juegan a favor de generarle mayores, podríamos decir, dientes a la superintendencia para hacer cumplir las normas. Modernizar el sistema de acreditación de calidad y facultades en la transparencia y difusión en el registro de prestadores sancionados, auditorías y orientación en la negligencia médica. Entonces, con estas propuestas, y le aprovecho de pasar la palabra al superintendente por si le parece bien a usted, presidente, se plantea esta modernización y fortalecimiento de la superintendencia, encaminando esta hacia un rol más efectivo en su misión de ser contrapeso institucional a los seguros y a los prestadores en nuestro sector sanitario. Tiene la palabra don Víctor. Gracias. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores diputados, a la señora secretaria también que está en la comisión y su ayudante. Agradecer la invitación a exponer en esta comisión. Como bien decía el subsecretario, nuestra institución que nace el año 1990 como Superintendencia ISAPRE, tuvo su primera modificación o cambio institucional el año 2005, en el contexto de la creación del Régimen General de Garantías Explícitas GES, generando un cambio y pasando de ser una superintendencia ISAPRE a una superintendencia de salud, donde se crea esta intendencia de prestadores, generando este cambio de mirada, dándole un enfoque de derecho a la superintendencia de salud y de protección a las personas, ¿ya? Durante todo este tiempo, desde la creación entonces de la superintendencia de salud, se ha vivido una asimetría entre las
atribuciones que tiene la Intendencia de Fondos, que ha sido heredera de la Superintendencia de ISAPRE, con esta otra Intendencia de Prestadores. Por lo tanto, en el contexto de la proyección del fortalecimiento de una entidad que debe cumplir con este enfoque de derecho y poner a las personas en el centro de las atenciones sanitarias, nos parece relevante entonces este primer paso como fortalecimiento que está planteando el gobierno a la luz de los compromisos de la ley corta de ISAPRE. Este proyecto tiene 4 artículos que modifican distintos cuerpos legales. Por una parte, el DFL1 del Ministerio de Salud del año 2005, la ley 20.584 sobre derechos y deberes de las personas. Recordar que la superintendencia cumple un rol fiscalizador acá y la falencia o la carencia de algunas facultades, como por ejemplo la capacidad de interpretar normativa, ha significado que el Parlamento haya tenido que trabajar muchas veces en modificación a esta ley, creando leyes, muchas de ellas con nombres propios, ¿no?, que ustedes pueden conocer bien, y esas modificaciones perfectamente podrían haber sido interpretaciones normativas si es que hubiésemos tenido esa potestad, lo que significa, digamos, un esfuerzo significativo del Estado que podría haberse ahorrado. La ley 19.966, que establece el régimen de garantías en salud. La superintendencia cumple un rol importante en la fiscalización del cumplimiento del GES. Y de la misma forma la ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamientos de alto costo, ley Ricarte Soto. También tiene 6 artículos transitorios. Primero, en términos generales y temáticos, la creación de un consejo de la Superintendencia de Salud, en la línea de lo que plantea el subsecretario, de poder avanzar hacia un órgano colegiado técnico que tenga 5 miembros. Superintendente sería quien preside este consejo, y 4 consejeros que van a tener o debieran tener una duración de 6 años, pero alternado, 2, 6 años primero y de manera intercalada la designación de ellos. Esta designación sería por alta dirección pública y la función es aprobar plan estratégico, emitir informes técnicos, monitorear objetivos, entre otras. No tendrían un rol ejecutivo, sino más bien en el ámbito de las definiciones estratégicas. Ampliaciones de facultades de la Intendencia de Prestadores, que esto es sumamente importante, porque otorga la facultad interpretativa que les mencionaba recién, de leyes y reglamentos en su ámbito. Los reglamentos siguen emanando del Ministerio de Salud en su rol rector, pero nosotros podríamos generar interpretaciones más prácticas una vez que estos existan. Permitir dictar instrucciones generales y también órdenes particulares. Hoy lo podemos hacer en el ámbito de los seguros, de las ISAPRES y también del FONASA, no así en el ámbito de los prestadores. Requerir información de todo tipo a los prestadores, esto también es importante para poder ir evaluando cómo funciona el sistema público y privado respecto de costos, por ejemplo, precios de prestación y una serie de otros elementos que son importantes para la supervigilancia del sistema. Facultar la realización de auditorías clínicas, esto siempre en la medida en que el MinSal así lo requiera. Hoy día el Ministerio de Salud, cuando requiere auditorías clínicas, lo solicita habitualmente a los servicios de salud o eventualmente a los propios hospitales donde ocurre un evento, lo que nos parece un poco complejo porque claramente o el servicio o el hospital son parte, digamos, de la situación donde ocurrió dicho evento que hay que investigar. Por lo tanto, nos ha parecido bueno que un tercero, digamos, que sea más bien objetivo, pueda hacer estos análisis. Hay muchas veces que son estos casos de connotación pública y que por lo tanto cumple un rol importante la auditoría desde la perspectiva, obviamente, de la observancia de la calidad de la prestación, como también de la aclaración de los eventos que allí han sucedido. Siempre requerimiento del MinSal, sí. Si no, la potestad la tiene el Ministerio, lo que cambia hoy día solamente es quien ejecutaría la auditoría clínica, ¿ya? Amplía las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. En el ámbito de la resolución de controversias, desde el año 90 la superintendencia tiene la potestad de resolver controversias por la vía de los juicios arbitrales, utilizando criterios de prudencia y equidad, solamente en el ámbito de los seguros. O sea, lo hemos realizado durante años sobre las ISAPRES y sobre el FONASA, cuando existen controversias entre las personas y estas entidades. Sin embargo, no tenemos la misma potestad en el caso de los prestadores y muchas controversias que ocurren entre las personas y sus prestadores no pueden ser resueltas por nosotros y las personas quedan entonces en una situación de mayor asimetría, que ya existe, por cierto,
de cualquier paciente cuando ingresa al sistema sanitario. Y faculta entonces al intendente de prestadores como árbitro arbitrador, permite adoptar medidas provisionales durante los procedimientos. Esto también es importante. Por ejemplo, cuando hay cobro de cuentas, ¿ya? Cuentas que las personas tienen que pagar ante la atención de una clínica, se inicia un reclamo, como el procedimiento tiene una demora, ¿ya? Él sigue entonces avanzando el cobro, por ejemplo, ¿no? Nosotros con medidas provisionales lo que podemos hacer es suspender ese cobro hasta que se resuelva la controversia respectiva, ¿ya? Muchas veces la gente termina yéndose a tribunales precisamente porque ahí tiene la posibilidad de presentar órdenes de no innovar cuando presenta recursos de protección. Lo que nosotros queremos es que este órgano tenga la potestad de poder resolver con mayor eficiencia, evitando que la gente tenga que ir a tribunales con los costos asociados que eso tiene, sobre todo, por ejemplo, para las personas. Y hasta ahora ha funcionado en el ámbito, como decía, de la Intendencia de Fondos, y solo podemos aplicarlos en muy pocas, digamos, situaciones en ese caso. Fortalece también el sistema de reclamo y de respuesta ante los prestadores. Régimen sancionatorio modernizado, se uniforma el procedimiento sancionatorio para el sector privado y se genera un nuevo régimen para el sector público. Se genera entonces un procedimiento para todo el sistema privado, ya sea ISAPRES como también los prestadores, y en el caso del sector público se establecen sanciones a los directivos, tal como lo hace hoy día el Consejo para la Transparencia, con amonestación o multa del 10 hasta el 50% de la remuneración. Hoy día no tenemos nosotros la potestad de sancionar, por ejemplo, a los directores de hospitales públicos cuando hay algún tipo de incumplimiento institucional, y por lo tanto, como decía el subsecretario, es poca la capacidad que tenemos de generar cambios conductuales en los prestadores cuando se ha vulnerado los derechos de las personas al no tener sanciones que sean efectivas. Nos parece que esto también puede ayudar en ese sentido, sobre todo por su objetivo, digamos, disuasivo. Establece criterios objetivos para determinar sanciones, esto también es importante para poder disminuir la discrecionalidad. Define plazos de prescripción de las infracciones, que son los plazos habituales de 5 años. También genera un cambio en el sistema de acreditación, que es parte de lo que a nosotros nos corresponde llevar a cabo, flexibilizando la determinación de plazos y aranceles. Faculta el requerimiento para evaluación si no se mantienen determinados estándares por parte de los prestadores. Permite suspender la participación de entidades acreditadoras hasta por 1 año. Recuerden que la acreditación se realiza bajo la supervigilancia de la superintendencia, pero la ejecutan entidades acreditadoras que son privadas y que son fiscalizadas por nosotros. Entonces hoy día entregamos más atribuciones para que la intendencia pueda fiscalizar a estas entidades acreditadoras, entre otras cosas estableciendo esta suspensión hasta por 1 año. Incorpora el requisito de garantía para estas entidades acreditadoras. También es importante porque nos ha ocurrido que entidades acreditadoras no han logrado avanzar con su rol. Muchas veces tiene que cambiarse la entidad acreditadora y lo ya pagado por el prestador, público o privado, no hay garantía de que esto se pueda devolver y se genera un problema entonces en ese sentido que hoy día no permite el resguardo entonces de los recursos tanto públicos o privados que estén destinados para este tipo de cosas. Permite sancionar directamente también al responsable de una entidad acreditadora. En el ámbito de la transparencia y difusión, agrega la facultad de difundir derechos y deberes de las personas en salud. Nos parece importante en la medida en que la gente enfrenta de mejor forma la asimetría de información, requiere menos de la intervención de instituciones como la nuestra, porque se empodera a las personas a través del conocimiento. Crea el Registro Nacional de Sanciones de Acceso Público con vigencia de hasta 5 años. Obliga a los prestadores también a contar con un funcionario encargado de supervisar calidad. En general, los centros de salud han tendido a tener ya un encargado de calidad, tanto los públicos como los privados, y eso ha generado un cambio súper importante en la cultura organizacional interna, a propósito de este régimen de acreditación que se revisa cada 3 años. Lo que hace entonces la ley es formalizar la existencia de este cargo para poder entonces mantener con mayor estabilidad en el tiempo las funciones que hoy día muchas veces se cumplen. Refuerza la obligación de orientar a los pacientes en caso también de presuntas negligencias médicas. Recuerden que la superintendencia no resuelve negligencias médicas, tampoco lo vamos a hacer a propósito de este proyecto de ley. Lo que nosotros hacemos es, en el caso de que un prestador privado esté involucrado, designamos
un mediador que es privado y que lo pagan las partes, y en el caso de que el prestador sea público lo hace el Consejo de Defensa del Estado. Entonces nosotros queremos mejorar por lo menos nuestro rol de orientación a las personas, porque muchas veces es dificultoso. Las disposiciones transitorias, decirles que esta ley entrará en vigencia a contar de 6 meses de la publicación en el Diario Oficial, y dentro de los cuales el Ministerio de Salud deberá adecuar los respectivos reglamentos. Los consejeros van a ser nombrados por el presidente en un plazo de 3 meses. Esto estábamos hablando del primer nombramiento, ¿ya? En un plazo de 3 meses, una vez entrada en vigencia esta ley, o sea, una vez publicado, 9 meses después de la publicación, el presidente o presidenta van a estar generando el nombramiento de los primeros consejeros, ¿ya? Los que van a tener el 50% de ellos una duración de 6 años y el resto por un plazo de 3 años, para poder hacer después, generar esta intercalar, digamos, los periodos, como les mencionaba anteriormente. Se disuelve el Consejo Consultivo de la Ley 21.674, que era el de la ley corta, y las funciones que tenía ese consejo las va a absorber entonces el Consejo de la Superintendencia de Salud. La ley será aplicable a los procedimientos sancionatorios que inciden con posterioridad, obviamente, la entrada en vigencia. Y el mayor gasto fiscal de esta ley en su primer año será a cargo del presupuesto vigente del Ministerio Público y podrá ser suplementado por el Tesoro Público a cargo del Ministerio de Hacienda. Perdón, del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Estaba pensando en quizás qué cosa. Las normas de tramitación en Hacienda. Son 4 las normas que se han enviado a la Comisión de Hacienda. El artículo primero, numeral 3, 109 bis, que en resumen, digamos, crea el Consejo Consultivo de la Superintendencia, establece los requisitos de los consejeros, la dieta de los consejeros, la duración de los cargos, el funcionamiento, incluido el quórum, el derecho a voz y voto, etc. ¿Ya? Todo eso es el artículo primero, numeral 3. El artículo segundo, numeral 1, que crea el encargado de calidad. Esto fundamentalmente porque los prestadores públicos van a requerir un gasto adicional, que tal vez ya lo tienen, porque muchos ya han designado encargados de calidad, pero efectivamente tiene que ser evaluado por esta comisión. El artículo segundo, numeral 4, que establece procedimiento sancionatorio con las multas que ya les comentábamos para los prestadores públicos, público y privado, y que recae en la Intendencia de Prestadores. Y el artículo sexto transitorio, que establece que el mayor gasto fiscal entonces estará de esta ley, digamos, su primer año en el presupuesto de vigencia, se financiará entonces con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud. Ahora lo digo bien. Y como conclusión, entonces, nos parece que este es un avance significativo en el fortalecimiento del rol regulador, fiscalizador y sancionador de esta institución en el sistema sanitario. Da un mayor equilibrio institucional mediante la creación del Consejo, aporta una visión más amplia, técnica, multidisciplinaria, homologa las facultades de ambas intendencias, se hace cargo de mejor forma de la asimetría que hay entre las personas y sus seguros y sus prestadores, y genera entonces un sistema más efectivo, independiente y técnico. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Sáez tenía una duda. Sí. Hay un evidente incremento en cuanto a la dotación. Y antes que nuestros colegas de Chile Vamos hagan el punto, me gustaría que pudiera explicar, superintendente, las razones de por qué está esa evolución, ya que estamos además en un contexto donde se está mirando el presupuesto con mucho detalle. Creo que es relevante. Se entiende un poco de la presentación, el despliegue que hay que tener en todos los prestadores, pero si pudiera explayarse un poco más particularmente en ese aspecto y respecto además al trabajo más operativo, ¿no? Dentro de los establecimientos, por favor. Gracias por la pregunta, diputado, porque nos permite explicar algo que, claro, en el contexto de una discusión en los tiempos que corren puede ser un poco inentendible que se aumenten los funcionarios públicos. Pero quiero ser bien claro, la superintendencia hoy día trabaja con 345 funcionarios a lo largo del país. ¿Ya? Tiene 12 fiscalizadores en el ámbito de la Intendencia de Prestadores para todo Chile, ¿ya? Más lo que realizan las oficinas regionales, que cuentan habitualmente con 3 funcionarios, ¿ya? Un encargado, un profesional
y un administrativo en regiones, habitualmente salvo en 4 que son las zonales, que tienen un poquito más, 7, ¿ya? 5, depende en su zonal son 5, Puerto Montt. Entonces es una institución que ya tiene una brecha grande, en la medida en que se han discutido proyectos de ley que otorgan derechos específicos, modificando la ley de derechos y deberes de los pacientes, estas leyes que tienen nombres propios que les mencionaba recién, ninguna de ellas ha venido con financiamiento para la superintendencia. Por lo tanto, la fiscalización que nos corresponde realizar a nosotros termina siendo, la verdad es que bastante nominal, ¿ya? Y no real, porque tenemos los mismos fiscalizadores para una mayor cantidad de requerimientos que se han hecho durante todos estos años por parte de las modificaciones legales. Este proyecto no se hace cargo de esa brecha. Lo que hace es hacerse cargo de que si vamos a tener además otras atribuciones más, al menos debemos contar con personal suficiente, que es el mínimo calculado, para poder dar cuenta de esto, porque si no vamos a tener muy buenas atribuciones quizás en lo legal, en lo escrito, pero no vamos a tener la posibilidad de poder actuar, digamos, de manera correcta. De hecho, hoy día muchas de las fiscalizaciones se hacen contra reclamo, porque tenemos poca capacidad de poder llegar y anticiparnos como nos gustaría, ¿ya? A las distintas instituciones, ya sean las ISAPRES como también los establecimientos públicos, lo que va en desmedro claramente del objetivo que tiene esta institución y que también pretendemos darle a través de este fortalecimiento. Por lo tanto, se ha establecido, digamos, un incremento que además se ha hecho de manera progresiva, ¿no? Es un incremento... ¿Usted lo puede explicar? No, si quiere. está la cifra ahí. Son 25 personas. Sí, son 25 personas. Ahí está, ya, perdón. Son 25 personas. Y estas se van a distribuir en 4 años, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Usted comprenderá que no estamos pidiendo algo que esté fuera, digamos, de los requerimientos objetivos. Yo diría que es el mínimo que requiere hoy día la superintendencia para poder cumplir con estas nuevas atribuciones, entendiendo con sentido de responsabilidad que tampoco podemos aspirar a más. De hecho, decíamos que nos hubiese gustado que este cambio hubiese sido más profundo, lo decía el subsecretario, ojalá en el tiempo pueda la superintendencia incluso tener otras connotaciones, pero entendemos que hoy día hay una realidad en el país que no lo permite y en ese sentido hemos sido sumamente responsables en la ejecución de este proyecto de ley. Gracias. Perdón. Gracias, presidente. Varias dudas. El cuadro más abajo nos dice que son más funcionarios, no sé qué se podría explicar después. 1. 2. Se crea un consejo en la superintendencia con 4 consejeros. ¿Qué funciones específicamente cumple ese consejo? ¿Y por qué? Yo tengo un problema ahí. A mí, las cuotas creo que son buenas de entrada y no constantes. Aquí se genera una cuota constante de mitad hombres, mitad mujeres, y yo creo que los talentos no se reparten en cuotas. Y estas cuotas constantes pueden terminar afectando a quienes buscamos beneficiar. De hecho, la que más me ha hecho hincapié en esto es mi asesora Bárbara Bayolo, digamos, que en el fondo, el día de mañana pueden ser 4 mujeres las personas que se busca designar y vamos a poder designar 2 en parcialidades, una en una ocasión y una en otra, porque tenemos cuota de paridad absoluta de 50-50 permanente. Insisto, es distinto a una cuota de entrada que luego vaya desapareciendo. Los prestadores de salud. El árbitro arbitrador amigable componedor, como dice el CPC. Normalmente se recurre a él a través del acuerdo de las partes, hoy día va a ser impuesto por ley. Entonces, y en controversias con una connotación económica importante y complejidades importantes. Por lo tanto, me gustaría que estuviera un poquito más regulado que lo que regula el CPC, que este no fuese simplemente amigable componedor, sino que nunca pudiese fallar contra ley, que una cosa que es compleja, sobre todo cuando hemos visto en los últimos años
que hasta la Suprema falló contra la ley. Entonces, uno dice aquí, las pasiones surgen, ¿ah? Y me gustaría que, ya que estamos legislando para el futuro y no para ocasiones específicas, quedara claro. Otra duda, pero ya es más por desconocimiento, seguramente el superintendente va a ser mucho más claro en explicarlo. ¿Por qué existe diferencia en sanciones entre públicos y privados? ¿Ah? No conozco la legislación, digamos, ¿no? Me gustaría saber un poquito más, ¿no? Y se obliga a los prestadores a contar con funcionarios encargados de supervisar la calidad. ¿Qué es lo que es un prestador de salud? Porque mi duda es, por ejemplo, si un doctor tiene una consulta, ¿necesita un funcionario encargado de la calidad o no? Porque ese sería el caso raro. Una clínica estoy absolutamente de acuerdo, una entidad más grande, ningún problema. Eso sería, presidente. Gracias, presidente. Yo tengo dudas respecto de la gobernanza, porque aquí en el informe se plantea que habrá no es un directorio, sino un consejo de 4 miembros que tiene como función principal la facultad de aprobar y monitorear el cumplimiento del plan estratégico de la institución. Entre otras, dice, pero solo señala esa, digamos, como la más general. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué 4 consejeros? ¿Por qué no 2? Si las funciones son tan genéricas, digamos. No son baratos, además, son 48 reuniones al año por 12 UFs cada reunión. O sea, estamos hablando de hartas luquitas, que para la función que está declarada aquí, me parece que está absolutamente sobredimensionado. Repito, para la función que está en el informe, pues, y no vi en la presentación ni el subsecretario ni el superintendente las funciones más específicas. Entonces me gustaría que nos detallaran un poquito cuáles son las funciones de ese consejo. Me parece raro además el modelo de gobernanza, porque establece un consejo que está presidido por el superintendente. Entonces, pareciera que no se necesita el consejo. A lo mejor puede que esté considerado agregar transparencia a la gestión, pero si fuera ese el objetivo, y el presidente de la República es el que nombra al superintendente, aparece raro una figura, digamos, donde hay un consejo y además le nombra el presidente de la República, le nombra al presidente del consejo. No sé cuál sería la explicación de tener algo como por el estilo. Y lo otro es, independiente de las funciones, con las que las comparto absolutamente, las funciones que describe respecto de la superintendencia, que creo que son las adecuadas, en fin. En el aumento de personal no se especifica cuáles son las nuevas funciones que ese personal va a cumplir. Si pudiese haber un detalle, se habla nomás de una dotación adicional de 25 personas, que supongo que serán todas profesionales, que supongo tendrán alguna expresión territorial, habrá uno por región, cómo se distribuyen, en fin, o son todos nacionales, en fin. Cómo, digamos, la superintendencia se expresaría territorialmente con estas nuevas funciones. Se habla aquí con algo de detalle respecto del sistema de consulta digital, digamos, lo que me parece muy bien, pero no sé si se incluye alguna representación o fortalecimiento de la expresión territorial. Eso, presidente. Muy bien. No sé quién va a partir, superintendente o subsecretario. Bueno. Ya, la primera pregunta sobre controversia es controversial, pues, digamos, claramente no es una cosa fácil, digamos, de digerir,
porque el rol de la superintendencia y sobre todo la de superintendencia de salud es bien particular. No hay superintendencias que tengan, o gran cantidad de superintendencias que cumplan este rol. Hay que recordar que el sistema, en este caso, es un sistema regulado, ¿no? En el caso, por lo menos, de los seguros, y claramente al existir esta institucionalidad, digamos, en el sistema público, estaría entrando dentro de la lógica, digamos, de una resolución de controversia en un sistema regulado, donde la superintendencia juega un rol relevante como un tercer actor que resuelve entonces los problemas que puedan existir entre las personas y en este caso las instituciones, pero con una salvedad que es importante de considerar, que es la tremenda asimetría que existe entre las personas y en este caso los prestadores. Estamos hablando de un paciente en el contexto de la fragilidad que significa enfrentar un problema de salud muchas veces de alto costo, digamos. Hoy día muchas de las prestaciones son de alto costo, aun cuando no fueran consideradas específicamente así, y tienen que enfrentar discusiones con su prestador, ¿ya? Sin tener alguien que pueda, por ejemplo, revisar sus cuentas, o sin que alguien pueda resolver si esas cuentas están bien o no calificadas para el cobro que se está realizando. Y entonces después viene la acción judicial que establecen estos prestadores en contra de las personas, ¿ya? Y se genera entonces un problema que o termina judicializándose o en definitiva perjudicando directamente a las personas. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos parece relevante contar con una atribución de la que ya hemos tenido la posibilidad de ejercer durante 30 años en el ámbito de los seguros, y que ha respondido a una lógica de alta objetividad, al extremo que cada vez que los seguros reclaman sobre nuestras sentencias en la Corte, la gran mayoría de las veces las Cortes han terminado resolviendo favorablemente a lo que la superintendencia establece, porque no son resoluciones arbitrarias, tienen que ser absolutamente justificadas dentro del contexto legal, aun cuando no sean establecidas al pie de la letra lo que dice la norma, porque la norma no siempre se hace cargo de cada uno de los casos, y esa es la gracia que ha tenido hasta el día de hoy, por ejemplo, la resolución de controversias que hemos tenido en el ámbito de la Intendencia de Fondo, ¿ya? Voy a dar ejemplo. Muchas veces nos han tocado reclamos de gente que requiere cobertura por un home care, ¿no? Y hay una tremenda discusión de cuándo el seguro tiene que cubrir o no una hospitalización domiciliaria. Se han avanzado en elementos objetivos, pero claramente hemos podido nosotros establecer sentencias que son favorables a las personas, que si no hubiese existido la superintendencia como además órgano técnico y especializado en el área, haber resuelto favorablemente a las personas. Si van a los tribunales, finalmente, ¿a quién le piden información? Los tribunales al órgano técnico específico que es la Superintendencia de Salud. Entonces, ese rol que se ha cumplido por muchos años, creemos que puede ser muy beneficioso en el ámbito de los prestadores también, fundamentalmente para las personas. Y como digo, si hay algún prestador que sienta que puede haber sido vulnerado en este proceso, tiene toda la posibilidad de concurrir a los tribunales de justicia, como lo hacen hoy día muchas veces también las ISAPRES, cuando hay alguna sentencia que no les convence, digamos, que es correcta. La diferencia en sanciones públicos y privados, bueno, yo creo que aquí se está generando un cambio bien relevante, porque cuando uno pone en el centro de este tema a las personas, finalmente uno dice, no hay que distinguir cuál es la naturaleza del prestador o del seguro, sino cuál es el derecho que ha sido conculcado, la afectación que tiene la persona por cualquiera de estas instituciones. Creo que es un paso significativo que hoy día ya hemos avanzado en poder establecer multas aun cuando fuera a un directivo y no a la institución, por las implicancias que eso tiene, digamos. Y un cambio significativo porque hoy día no existe ningún tipo de sanción, salvo la solicitud del superintendente al ministro respectivo de que pueda iniciar un proceso sumario. Usted comprenderá que ni siquiera nos enteramos del resultado de los sumarios, por lo tanto, nadie realiza aquello, ¿ya? Creo que este es un avance en la línea de poder generar, digamos, de alguna forma u otra, algún mayor grado de simetría entre un sistema y otro, entendiendo que quien está en el centro es el paciente.
Y en el caso de los funcionarios de calidad, sí, son los prestadores institucionales. Yo comprendo y comparto la preocupación, diputado. No, es para los prestadores institucionales que habitualmente postulan a la acreditación institucional, ya sea abierta o cerrada, y la creación de este cargo, que como decía, muchos de ellos ya lo tienen, permite la mantención de los procesos de calidad al interior de las instituciones, porque son procesos que duran 3 años, entonces tienen mejora continua y en el momento en que hay un encargado, también es más fácil de que se vayan cumpliendo durante esos 3 años, cuestión que no tenemos tampoco capacidad de poder fiscalizar a todos los prestadores, digamos, a lo largo del país. Entonces, juega un rol muy importante desde el punto de vista de la gestión esos funcionarios. Sobre las preguntas del diputado Cifuentes, la gobernanza. La verdad es que yo aquí lo voy a, con la excusa del señor subsecretario, pero voy a dar una opinión. Lo que pasa es que nuestra mirada institucional es que la superintendencia pudiera transformarse a futuro en una agencia regulatoria independiente, o sea, una entidad del Estado que tuviera la potestad de poder ir más fuerte en su fiscalización al sistema público y privado, y que ello implique entonces una institucionalidad o una estructura institucional diferente. Voy a dar el ejemplo de la CMF, ¿no? Que hoy día es una comisión que no tiene toda la independencia que uno podría aspirar, pero que efectivamente tiene una organización interna distinta, donde el órgano colegiado además tiene roles no solo directivos, sino también ejecutivos, ¿ya? Pero esa es una aspiración que nos encantaría, digamos, pero dista mucho de las posibilidades que tenemos hoy día como Estado también de asumir una estructura tan grande. Entonces entendemos que este es un primer paso que nos permite avanzar en el ámbito de la gobernanza. Puede ser tímido, ¿verdad? Pero es un primer paso que nos parece que es significativo si queremos ir en esa dirección. Y el nombramiento va a ser por ADP, diputado Cifuentes, por su intermedio presidente, salvo el primero. El primero, por razones más bien de eficiencia, sería nombrado directamente por el presidente de la República. Tanto el superintendente como los miembros del Consejo son de alta dirección pública. En el caso particular no ha sido así porque el presidente tiene la potestad de nombrar 12 directivos de alta dirección pública de manera directa dentro de sus 6 primeros meses de gobierno, que son los llamados balas de plata. Y fue el caso, digamos, personal. Pero lo habitual, digamos, es que esto sea por alta dirección pública, al igual que otras autoridades de la superintendencia, como los intendentes, etcétera, que son miembros de la ADP. Entonces aquí también los consejeros serían nombrados por alta dirección, salvo, insisto, en la primera, digamos, generación de ellos. Sí. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas que se sumaron. Algunos comentarios con respecto a las preguntas, complementando lo que dice el superintendente en la diferencia de las sanciones a los prestadores públicos y privados. La razón principal es que cuando uno multa a una clínica, por decirlo así, a quien le duele es al dueño de la clínica, porque el recurso se le extrae a la clínica propiamente tal, y de alguna forma el dueño de esa clínica es el que presiona para los cambios institucionales que son los requeridos. A diferencia de cuando uno multa al prestador privado, si uno multa al hospital, por ejemplo, la verdad es que esos van a ser recursos que los vamos a descontar del presupuesto público y no van a tener digamos, un impacto semejante, y por eso se decide multar al salario del directivo. Esa es la fórmula que está planteada para hacer lo más equivalente posible el incentivo que se genera mediante la sanción, sin perjuicio de los otros planteamientos que realizó el superintendente en ese punto. Sobre el tema de la dotación y la tabla, me parece que no lo aclaró el superintendente, pero la tabla en el informe financiero es de los recursos, entonces no son 420 y después 700 y 1000 y tantos funcionarios, son 25 funcionarios y esos son los recursos de esos 25 que se van, digamos, no son 25 el primer año, sino que no me acuerdo exactamente la gradualidad, será un tercio, de incremento anual en cada anualidad. Eso es que el informe financiero, me estoy refiriendo al informe financiero. Precisamente esa información que usted
Bueno, podemos clarificarlo en todo caso, diputado. Está bien. Sobre la pregunta de la gobernanza, aquí quiero hacer algunos contrapuntos con el planteamiento del superintendente. Nosotros para esta propuesta estudiamos harto los modelos de gobernanza públicos y privados. Entendemos que hay una visión de los directorios privados en las empresas que tienen un rol de gobernanza que ha sido, digamos, el modelo por muchos años en términos de gobernanza en distintos países para las empresas privadas. En el ámbito público, la discusión tiene otras digamos, impactos y tiene otras visiones. Nosotros hemos estudiado la experiencia internacional, hemos mirado cómo agencias con máximo nivel de independencia, muchas veces esa independencia institucional genera un problema, sobre todo en el sector público, que es un problema de coordinación con otras instituciones. Entonces, hay una cierta, ¿cómo se dice? Como tensión o balance entre la autonomía y la coordinación, siendo ambos elementos importantes. Entonces, en ese balance y en la búsqueda de generar un fortalecimiento de la superintendencia sin los problemas que trae esa mayor autonomía extrema, digamos, es que se busca esta figura de un consejo que, dicho sea paso, tiene 4 miembros que reciben una dieta máxima de menos de 2 millones de pesos mensuales, cuyas funciones buscan incidir en la estrategia de mediano y largo plazo de la institución, mientras que al mismo tiempo las estrategias de corto plazo, es decir, la función ejecutiva de la superintendencia, ya que sigue siendo una institución del Ejecutivo, residen todavía en la figura del superintendente, siendo el Consejo el que aporta esta visión más de mediano y largo plazo para la mantención y planificación de la institucionalidad. Y en ese sentido, las funciones están diseñadas acorde a esa digamos, conceptualización, y la dieta, por supuesto que para profesionales de alta especialización, es una dieta baja para entenderse como una remuneración de dedicación exclusiva, es decir, se espera que sean profesionales que no tengan dedicación exclusiva, que inciden en otros ámbitos en sus quehaceres laborales y traigan esa expertise a el Consejo donde a través de las funciones que tiene la superintendencia pueden aportar. Y esas son, y paso a parafrasear las funciones del Consejo, aprobar el plan estratégico de la superintendencia. El plan estratégico establecerá los objetivos generales, directrices y estrategias. Segundo, monitorear el cumplimiento del plan estratégico de la superintendencia mediante un informe anual presentado al superintendente. 3, emitir informes técnicos en materias de competencia de la superintendencia a solicitud del superintendente. 4, proponer al superintendente la elaboración de informes técnicos en materias propias de la superintendencia con la finalidad de realizar propuestas de mejoras. 5, emitir observaciones a los informes técnicos y a la planificación de estudios que se elaboren por o a petición de la superintendencia. 6, aprobar la propuesta de cuenta pública anual. 7, realizar revisiones periódicas de los indicadores de gestión institucional. 8, colaborar en el desarrollo de metodologías y herramientas que mejoren el proceso de fiscalización y supervisión. 9, contribuir al diseño de planes de formación y capacitación para el personal, fortaleciendo las capacidades técnicas institucionales. Esas son las que están planteadas. Por supuesto, estamos abiertos a indicaciones que pueden fortalecer estas funciones y con eso espero haber también complementado las respuestas del superintendente. ¿Quiere Muchas complementar gracias. también la persona de la DIPRES, le parece? Sobre Pablo Jorquera, tiene la palabra. Y de ahí abrimos de nuevo la ronda de preguntas. Perfecto, muchas gracias, presidente.
el costo, no las personas, y efectivamente quizás podríamos haber agregado una tabla con las personas que se les puede hacer llegar. En segundo lugar, respecto del consejo, quisiera señalar que la dieta son 12 UF por sesión, lo que equivale más o menos a 470.000 pesos, con un máximo de 48 sesiones por año, que más o menos 4 sesiones al mes máximo, ¿ya? Ustedes saben que aquí en estos consejos lo que hacemos es establecer un máximo de sesiones en función más o menos de las tareas. Evidentemente ese consejo podría sesionar menos o más y no se les paga remuneración por las sesiones adicionales. Y respecto del fortalecimiento de la superintendencia, efectivamente, tal como señaló el superintendente, aquí es un esfuerzo importante, pero bien acotado, tratando de utilizar y de reorganizar los recursos existentes. Y para eso solamente se consideró un incremento de personal de 25 personas, que también, para ser muy consistentes con la situación fiscal, es relativamente gradual. Tampoco, como no hay una tabla de personal, no está ahí, pero está la gradualidad en el costo, pero efectivamente no está en las personas. Y esos 25 se consideraron 8 el primer año, 7 el segundo año, 5 y 5, o sea, lo que da un total de 8, 15, 20, 25 al cuarto año. Y ahí eso es lo que está en la tabla 1 de nueva dotación, y asociado a la nueva dotación, como ustedes bien saben, bienes y servicios, el gasto en la instalación, etcétera, están también considerados en el informe financiero. Entonces, por eso da un costo en régimen de 1.500 millones, que es principalmente el costo de la instalación de estos 25 nuevos funcionarios que van a fortalecer la superintendencia en diferentes áreas, en fiscalización, en calidad, en protección de derechos y en regulación. Obviamente eso ya será potestad del superintendente cuando se instalen, pero más o menos están pensados con los grados y la distribución en esos departamentos. Muchas gracias. Diputado Cifuentes. Y de diputado Santana. Gracias, presidente. Efectivamente hemos recibido bastante más información de la que aparecía aquí. Debo agradecer particularmente el detalle de las funciones que enumeró el subsecretario recién. Se entiende un poco mejor. Yo todavía sí tengo dudas respecto a la gobernanza. Me parece que es una exageración tener 4 consejeros para esas funciones, pero por eso lo voy a votar en contra de esa parte. Lo que sí no me parece razonable, presidente, es que nosotros no tengamos la información disponible en el informe financiero. Esto a mí me parece la mayor gravedad para esta comisión. Si usted pretende que nosotros votemos este proyecto hoy sin la información necesaria del personal que aquí está considerado, me parecería grave. Los informes financieros de Hacienda hace rato que están flaqueando, y eso es una debilidad que nosotros estamos permitiendo. Aquí se ha dicho, recién ha dicho el funcionario de la DIPRES, que hay una cantidad de funcionarios que tienen grado. Entonces la cuestión es, ¿por qué no le entregan la información? ¿Por qué no quieren generar una discusión política? ¿Qué grados tienen esos funcionarios? ¿Cuál va a ser su función específica dentro de la organización? Yo pregunté antes de si existe alguna expresión territorial de esos funcionarios. No me ha sido respondida la inquietud. Entonces, yo creo que nos falta información aquí, presidente. Yo le solicito que nos tomemos el tiempo que sea necesario para que la DIPRES corrija el informe financiero y podamos votar este proyecto informadamente como corresponde. Muy bien, diputado Santana. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al superintendente, al subsecretario. Yo tengo 2 consultas, una en la línea de lo que señalaba el diputado Cifuentes, que tiene relación con estos consejeros, porque se habla de la elaboración de algunos informes. Entonces yo quisiera preguntar si es que la dieta que se contempla dentro de este proyecto de ley incorpora esas funciones o esas funciones son aparte. Me refiero desde el punto de vista remuneracional. Pero la pregunta que quería hacer principalmente tiene relación con el artículo número 2, con el numeral 4, porque este es un proyecto que busca fortalecer las facultades de la superintendencia, al menos así lo entiendo yo.
Entonces me genera alguna duda que en el actual texto de la ley dice la Superintendencia de Salud a través de su Intendencia de Prestadores controlará el cumplimiento de la ley. Y el párrafo por el cual se reemplaza dice lo siguiente: la Superintendencia de Salud a través de su Intendencia de Prestadores resolverá los reclamos y denuncias por vulneraciones, pero posteriormente, cuando se habla de fiscalización, dice, asimismo, la Superintendencia de Salud a través de la Intendencia de Prestadores de Salud podrá fiscalizar. Y yo creo que si uno apunta al fortalecimiento de un servicio cuyo objetivo es precisamente fiscalizar, no puede reemplazar parte del texto por el concepto podrá, porque a mí me parece que una de las labores de la superintendencia, una de sus obligaciones es precisamente fiscalizar. Entonces quisiera saber si es que esa redacción tiene algún motivo, y de no ser así, yo sugeriría reemplazar ese concepto, el podrá, por deberá. Gracias, presidente. A propósito de las dudas que mantiene el diputado Cifuentes por su intermedio, sobre la expresión territorial, sí, lo iba a responder hace un rato, se me fue a mí. La verdad que las mejoras a las oficinas regionales las levantamos como requerimiento en la discusión del presupuesto anual desde el presupuesto del año 2023, lo que nos ha permitido progresivamente y de manera bien cauta ir aumentando la cantidad, digamos, de funcionarios, estoy hablando de uno por oficina, digamos, ya no más que eso, pero que le ha significado a las regiones tener un poco más de capacidad resolutiva e impactar lo menos posible la sobrecarga que ya tienen, ¿ya? Como les decía hace un rato atrás, tenemos 4 oficinas que son zonales, solamente habían 3 cuando yo llegué, 4 que tienen 7, 6 y 5 funcionarios, o sea, esa es la magnitud que tenemos de las oficinas zonales, y el resto son oficinas que tienen 3 funcionarios. Pero así como hemos podido ir normalizando las oficinas zonales, también de a poco hemos podido ir mejorando en algunas oficinas regionales, como por ejemplo la oficina de la región del diputado Cifuentes. Este año debiéramos implementarlo aprobado en el año 2025, lo que nos permitiría poder aumentar de 3 a 4 funcionarios en esa región, por ejemplo, que es una de las regiones que nosotros hemos visto que requiere, digamos, una mayor cantidad de personal porque tiene una alta carga de trabajo y atienden una gran cantidad de personas y también resuelven muchos casos. Entonces, la vía, digamos, de aumento de la expresión territorial ha sido por la vía presupuestaria habitual. Estos 25 han ido directamente a la función que se establece, digamos, en las nuevas atribuciones del proyecto de ley. Por lo tanto, tenemos 11 cargos en fiscalización, 6 cargos para el subdepartamento de calidad, que son los temas que yo les fui mencionando de a uno, ¿ya? En el subdepartamento de protección de derechos, 5 cargos, para sanciones 2 cargos y en regulación 1 cargo. Son todos cargos profesionales para tranquilidad, digamos, y que tienen funciones bien específicas en cada una de las áreas y que tienen además esta gradualidad que les mencionábamos hace un rato atrás, como dijo el representante también de la DIPRES. Entonces, son cargos que están absolutamente relacionados con las atribuciones que yo les he planteado con el subsecretario acá. Por su intermedio, presidente, quisiera ofrecerle la palabra a nuestro asesor jurídico del gabinete de la ministra para responder la otra pregunta que se ha formulado sobre el podrá y deberá. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados. Y desde luego agradecer la pregunta porque apunta justamente a uno de los objetivos del proyecto, que es fortalecer a la superintendencia en distintos ámbitos, y uno de ellos es fortalecer a la superintendencia para que sea un efectivo controlador de los derechos y deberes de las personas, en materia de salud, por supuesto. Entonces, la inquietud sin duda es interesante y nos interesa resolverla desde ya. Sin embargo, la diferencia entre los conceptos de controlar o podrá fiscalizar o fiscalizará o deberá fiscalizar, me parece que todos apuntan a lo mismo. ¿En qué sentido? El déficit que hoy tiene la Ley de Derechos y Deberes es que, aunque dice controlará, se queda un poco corto solo con ese, llamemos, verbo,
sin entrar en detalle cómo se ejerce ese control, que es efectivamente lo importante y lo que añade este proyecto de ley. Porque ustedes saben, los organismos públicos no pueden hacer más allá que la ley les habilita. Entonces, esta expresión genérica, como está en la Ley de Derechos de Deberes de los Pacientes, controlará sin decir cómo, con qué sanciones en concreto, mediante qué procedimiento, es de difícil ejecución. Y lo que hace este proyecto de ley es, entre otras cuestiones, como bien explicaron las autoridades hace unos minutos, es dar cuenta de procedimientos sancionatorios especiales para el público que hoy no tienen, en donde, por lo tanto, ese control, cómo se va a ejercer mediante esos procedimientos con sanciones concretas. Y en particular, en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, con esa expresión, la verdad, no hay ningún inconveniente en cualquier formulación del tipo como propone, porque, y para que se entienda, este es el punto, todas son equivalentes desde el punto de vista de la función, porque lo que acá se dice, y para citar textualmente, la superintendencia, a través de la intendencia de prestadores de salud, podrá fiscalizar de oficio o a petición de interesado. Ese podrá fiscalizar, lo que apunta a subrayar es que lo puede hacer de oficio o a petición del interesado. Esa es la función del podrá. Es diferenciar que lo puede hacer tanto por un reclamo como sin necesidad de reclamo alguno, ir a instalarse y fiscalizar. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, es completamente funcional, equivalente a funcionales, que el artículo diga podrá fiscalizar de oficio o a petición de interesado, o que diga fiscalizará de oficio o a petición de interesado, o deberá fiscalizar de oficio o a petición de interesado. Son todos equivalentes funcionales, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de cómo la autoridad el día de mañana ejercería ese rol con esas expresiones. Sí, no vamos a votar ahora. Les pido 5 minutos para que aclaremos esas dudas. ¿Sí? ¿Sí? Hay que dejar... Gracias, presidente. Bueno, yo entiendo del argumento que inicialmente se da por parte del asesor, en el sentido de que la aplicabilidad de la actual ley es lo que motiva, digamos, este cambio de reacción, pero yo creo que eso no es lo que está en cuestión, porque lo que yo he planteado es que, según la redacción que propone el proyecto, se pasa de una obligación a una facultad. Decir que se debe fiscalizar a se podrá fiscalizar es una cuestión que queda, digamos, en el aire, y a mi juicio, jurídicamente, sin ser abogado, me doy cuenta que son conceptos completamente distintos. Entonces, yo, atendiendo el argumento que se da, no veo razón por lo cual se le plantea finalmente a la superintendencia que podrá fiscalizar. Y pasamos de una obligación, señor presidente, porque en el texto inicial se habla de controlará. Entonces a mí me preocupa que un proyecto que busca fortalecer precisamente las facultades fiscalizadoras, o al menos así yo lo entiendo de la superintendencia, transite de esta obligatoriedad a esta facultad de la superintendencia. Entonces yo en lo concreto propongo revisar ese párrafo, el del artículo número 2, el numeral número 4, porque si además el asesor dice que los conceptos son similares en términos de aplicabilidad jurídica, no veo razón por la cual no se pudiese modificar el concepto podrá. Gracias, presidenta, por su intermedio brevemente. Lo que pasa, para ser súper claro, claro, en el castellano, obviamente, podrá no es lo mismo que deberá, sin ninguna duda desde el punto de vista del castellano. Sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista jurídico, las reglas, como esta y otras, se interpretan no solamente lo que dice acá, sino lo que dice en conjunto del sistema jurídico, el conjunto de reglas, digámoslo así. Y lo que pasa es que los órganos de la administración del Estado tienen el deber de aplicar, de cumplir sus funciones. Por ejemplo, esto es un típico ejemplo como de manual, y ustedes lo pueden ver quizás muchas veces con la Contraloría. En muchos contratos de la administración del Estado se dice, si la contraparte incumple, la autoridad podrá multarlo con A, B, C, D. Ese podrá multar no es facultativo. La autoridad, cuando está frente a un incumplimiento del contrato, siguiendo el ejemplo, debe sancionar. Ese podrá no es facultativo, de que queda a resorte de la autoridad si sanciona o no cuando se da la hipótesis. Y eso es por normas conjuntas no solo por las normas puntuales. Entonces, por eso yo digo, insisto, desde el punto de vista funcional, es completamente equivalente. Cuando acá se dice podrá fiscalizar, es deber.
de la autoridad fiscalizar. Nunca podrá decidir la autoridad, no queda a su discreción si fiscaliza o no fiscaliza. De acuerdo. Disculpa. Es que Sí, pero lo que pasa es que yo creo que el punto está claro, independientemente que no te lo hayan resuelto, y yo creo que va a quedar a la votación. O sea, la solicitud del diputado es que, entendiendo la explicación, no queda satisfecho, no queda más bien seguro, claro. O sea, la solicitud es de que quede claro de que no es una facultad nomás, sino que una obligación para fortalecer. Pero mire, presidente, en aras de avanzar, sin ningún ánimo, digamos, de obstaculizar, si solo quería hacer el punto, y si es que el asesor legislativo plantea de que en lo aplicable los conceptos son similares, yo quisiera más bien preguntar si es que el Ejecutivo está disponible a hacer una modificación respecto al concepto en cuestión. Sí, yo lo puedo presentar, dice, en pero vez de podrá fiscalizar, deberá fiscalizar de oficio o a petición del... Eso. Ya, eso. Si me permite, presidente, mire, para nosotros presentar la indicación es un trámite... Sí, por eso, a eso voy, justamente a ese punto, que para nosotros, desde el punto de vista administrativo, es todo un trámite. Pero justamente, como lo que yo estoy argumentando es que es completamente equivalente su expresión, o la que estamos diciendo nosotros, esta no es una indicación de iniciativa exclusiva, porque es simplemente una cuestión formal. Por lo tanto, y si es así, por lo tanto, si ustedes pueden presentar, nosotros, con la venia de la autoridad, podemos hablar esa indicación sin ningún problema. Muy bien. Diputado, no, vamos a solicitud del diputado Cifuentes, por favor. A solicitud del diputado Cifuentes, que está solicitando más información en relación a la dotación, a especificar un poco cuántas personas son, sus funciones y todo eso. Vamos a dejarlo pendiente a la siguiente sesión, la votación, con esa información que está solicitando el diputado. ¿Le parece? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.